Amigos, nos gustaría poder dar buenas noticias sobre Venezuela, pero desgraciadamente no hay forma de hacerlo. Es una especie de maldición y hace apenas unas horas hemos tenido la peor de las noticias posibles. Desde aquí, lo primero de todo, queremos dar muchísimo ánimo a toda la comunidad venezolana a la que sabéis tanto cariño tenemos. Y esta vez me vais a permitir enviar un abrazo muy especial a todos los amigos venezolanos que tenemos en la Visual Factory. Desde aquí, de todo corazón, mucha fuerza y un cariño muy grande. ¡Arranquemos! Amigos, las cosas no pintan nada bien. Como muchos ya sabréis, hace escasamente unas horas, este país ha sido el epicentro de 2 terremotos consecutivos que se han producido en menos de un minuto. Un terremoto puede provocar cambios de tensión en el suelo, lo que a su vez puede causar otros terremotos, como probablemente ocurrió en Venezuela. Ha sido un golpe devastador para varias ciudades y a esta hora la información que nos está llegando es terrible. Ojo, los datos que veis de las víctimas todavía no son representativos y desde luego es pronto para conocer el alcance de los daños, pero lo que ha ocurrido tiene todos los ingredientes para que se convierta en una auténtica tragedia. En las últimas horas hemos visto cortes de luz, cortes en las comunicaciones, interrupción en los servicios básicos, muchos edificios tambaleándose y montones de daños por todas partes. Y amigos, el problema es que a medida que van pasando las horas y van llegando nuevas imágenes y más información, la cosa cada vez pinta peor. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas. El primer movimiento sísmico empezó a las 6:04 de la tarde con una magnitud de 7,2 en la escala de Richter y apenas 39 segundos después dio comienzo el segundo, el cual incluso superó al primer terremoto con una magnitud de 7,5. Hablamos del movimiento sísmico más fuerte que ha golpeado a Venezuela al menos desde el año 1900. La situación es crítica, la localización de estos movimientos ha sido realmente desafortunada. Y es que las cercanías al epicentro de estos terremotos alcanzan las ciudades de Maracay, Valencia, La Guaira y la propia capital Caracas. Hablamos de 4 ciudades en las que se concentran casi 14 millones de habitantes, cerca de la mitad de toda la población que todavía queda en el país. Y claro, es justo en estos lugares donde el registro de derrumbes y colapsos de edificios enteros no ha dejado de crecer hora tras hora. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. Hasta el momento, tomando en cuenta la población y el peso económico de estos grandes centros urbanos, las pérdidas pueden ser colosales, tanto en términos económicos como sobre todo, por supuesto, en número de víctimas humanas. Y es que, para que os hagáis una idea, las previsiones iniciales del Servicio Geológico de los Estados Unidos apuntan a que estos terremotos podrían dejar tras de sí entre 10.000 y 100.000 fallecidos. Llegan a este cálculo, entre otras cosas, porque muchas de las personas que viven en las zonas más expuestas lo hacen en viviendas construidas de forma artesanal, con mampostería de ladrillo, sin refuerzos o incluso con bloques de adobe. Y claro, cuando el suelo comienza a moverse de esta forma, estas estructuras son absolutamente incapaces de asimilar el impacto. Se agrietan, se empiezan a venir abajo y en el peor de los casos, colapsan. Y eso, sumado a un montón de edificios no preparados en las zonas más intensas, es lo que podría haber provocado muchísimas víctimas, que es lo que explica que la evaluación inicial del Servicio Geológico norteamericano sea tan alta. Además, los terremotos han ocurrido mientras se conmemoraba la batalla de 1821, que finalmente condujo a la independencia de Venezuela de España, lo que hizo que muchos edificios públicos y muchos servicios estuvieran cerrados y que quizás entonces más gente estuviese en sus casas. Dantesco. Y amigos, eso ni siquiera es todo. A las cuantiosas pérdidas humanas hay que sumarle, por supuesto, un golpe económico que también será durísimo. Y es que Venezuela podría haber perdido en cuestión de minutos más del 5% de todo el PIB nacional. Y es que, claro, tened en cuenta que el impacto no se limita siquiera a lo ocurrido hace unas horas. Porque, claro, los reportes sobre deslizamiento de tierras, colapso de autopistas y puentes y daños en presas, refinerías y en todo tipo de infraestructuras energéticas se multiplican minuto a minuto. Así que siento decirlo, pero la realidad es que la tragedia probablemente no haya hecho más que comenzar. Estamos rescatando, obviamente, a medida que vamos avanzando, escuchamos a personas que nos llaman y rápidamente el recurso se va a rescatar. Hasta ahora no tenemos un reporte de personas que hayan fallecido. Y para colmo, creo que no hace falta que os recuerde de qué país estamos hablando exactamente. Porque, veréis, ante una tragedia de este tipo, las capacidades médicas y la operativa de los servicios de emergencia resultan absolutamente cruciales. Pero claro, hablamos de Venezuela, donde la situación es terrible en todos esos campos, lo que hace que el país sea muchísimo más vulnerable. Sin ir más lejos, noticias como esta han sido relativamente habituales en los últimos años.
Cuerpos de bomberos de Venezuela padecen la crisis de servicios. Sin agua, sin vehículos, sin equipos de protección adecuados y con salarios precarios, los bomberos venezolanos salvaguardan la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Venezuela, radiografía de un sistema de salud en crisis. El índice de desabastecimiento de insumos en las emergencias ronda el 37%, mientras que en los quirófanos alcanza el 74%. Precisamente por eso la asistencia internacional puede ser absolutamente clave en este caso. A ver, siempre lo es, pero dado que estamos hablando de Venezuela, lo va a ser probablemente muchísimo más. La buena noticia, eso sí, es que un montón de países como Chile, México, Brasil, Argentina, El Salvador o la República Dominicana ya han anunciado la puesta en marcha y el envío urgente de un montón de asistencia. También lo ha hecho Estados Unidos. Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al maravilloso pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han causado un número devastador de víctimas mortales. He dado instrucciones a todos los organismos de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Y probablemente en las próximas horas la lista se extenderá a toda velocidad. Y aquí la cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en situaciones como esta la ayuda tiene que llegar cuanto antes. Aquí el tiempo apremia. Apremia enviar equipos de rescate que permitan localizar a las víctimas, equipos sanitarios que puedan ponerse manos a la obra cuanto antes, operativos y equipos de depuración de agua que permitan garantizar un suministro, personal que pueda hacer una identificación de los daños estructurales y así evaluar los riesgos de que nuevos edificios colapsen. Hace falta enviar fármacos para evitar propagaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como os digo, esto es esencialmente una carrera contra el reloj para reducir el número de víctimas. Amigos, amigas, parece mentira, pero tras décadas de crisis terribles, ahora los venezolanos pueden haber recibido el golpe más duro. Y por eso aquí en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que esta tragedia puede tener para Venezuela? ¿Qué tipo de respuestas puede dar el régimen en una situación como esta? ¿Qué tan graves son las consecuencias estructurales? ¿Cómo se pueden evitar tragedias de este calibre? Pues bien, vamos con ello. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado que Venezuela sufrirá réplicas moderadas durante toda la semana, lo que supone acelerar todavía más la carrera contrarreloj de la que os hablaba hace un momento. ¿Por qué? Pues porque a medida que se produzcan estas sacudidas, estas réplicas, muchos edificios que han quedado en situación comprometida podrían terminar de colapsar y venirse abajo. No olvidéis, por ejemplo, lo que ya vimos en el terrible terremoto de 2003 en Turquía y Siria, que tuvo más de 1000 réplicas en los días sucesivos y que terminaron haciendo que más de 12.000 edificios se vinieran abajo. Y en Venezuela estoy seguro de que muchos ya estáis viendo las imágenes en redes sociales. Hablamos de cientos de edificios que han quedado en ruinas o seriamente dañados, y eso es un peligro. Así que desde aquí, si algún venezolano nos está viendo en zonas relativamente afectadas, es importantísimo no volver a edificios dañados, porque eso puede ser una trampa mortal. Ojo amigos con esto, especialmente por supuesto en las zonas más afectadas. Y es que aquí los reportes, amigos, señalan una zona cero, un territorio que puede haber absorbido la mayor parte de los daños. Estoy, por supuesto, hablando de la ciudad de La Guaira. Aquí es donde parece que los daños han sido mucho más severos. Y bueno, es que de hecho las imágenes que llegan desde este lugar parecen una auténtica zona de guerra. Terrible. Amigos, esta ciudad costera venezolana se ubica solo a unos 30 minutos de la capital, de Caracas. Es la principal entrada marítima al país y una zona de escape para muchos venezolanos que buscan el contacto con la costa y ciertas playas. Pues bien, la cuestión es que esta ciudad tiene características que probablemente han contribuido a que el terremoto pueda haber provocado un desastre difícil de imaginar. Primero, hablamos de una ciudad encajada entre la costa caribeña y las cadenas montañosas de Caracas, con pendientes muy fuertes, lo que hace que todas sus zonas urbanas estén construidas sobre abanicos aluviales, es decir, sobre depósitos de tierra formados por ríos que descienden de la montaña y que son sostenidos por barro, rocas y sedimentos mucho menos rígidos que otros tipos de terrenos. De hecho, desde hace casi 3 décadas, esta zona ha sido objeto de múltiples estudios geológicos, tanto a nivel nacional, cuando en Venezuela todavía había recursos, como sobre todo a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente en este espacio las tragedias naturales son algo corriente. Fijaos, en diciembre de 1999, Venezuela vivió una de las peores catástrofes naturales de toda su historia. Estoy hablando de la tragedia de Vargas. Durante días, una lluvia absolutamente fuera de escala cayó sobre la costa caribeña del país. ¿El resultado? Montañas enteras convertidas en ríos de barro, deslaves, inundaciones y pueblos arrasados en cuestión de horas. Pues bien, la zona más golpeada fue precisamente el actual estado de La Guaira, entonces conocido como Vargas. Allí el balance oficial habló entonces de cerca de 700 fallecidos, pero lo cierto es que muchos informes extraoficiales elevaron la cifra muchísimo más arriba. ¿Que por qué os cuento esto?
Pues porque es un fiel reflejo de cómo las condiciones del terreno hacen que aquí todo sea particularmente vulnerable. Más aún, claro está, ante terremotos, un riesgo que por cierto ya era conocido. Sin ir más lejos, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas clasifica al país desde hace ya décadas como un territorio de alto riesgo sísmico, lo que se explica porque Venezuela se encuentra entre las placas tectónicas sudamericana y caribeña, por lo que aquí los terremotos son relativamente comunes. De hecho, hace no demasiado tiempo, un macrosismo de magnitud 7.3 ya sacudió al país el 21 de agosto de 2018, y otro de magnitud 7.0 se registró el 9 de julio de 1997. Y bueno, es que de hecho, desde que existen registros, es decir, desde la era colonial hasta nuestros días, en Venezuela se han registrado al menos 130 eventos sísmicos de alta intensidad. Pero eso sí, desde el año 1900, ninguno de una magnitud tan extrema como el evento de ayer. Pero lo importante es que se sabe que estas cosas pueden ocurrir. Los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos potenciales en Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En la actualidad, aproximadamente un 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica. Y evidentemente, si el riesgo era conocido, podemos pensar que el país se habría preparado, ¿verdad? Pues aquí está el problema. No está nada claro que haya sido así. Y es que hablamos de Venezuela y de la dichosa revolución bolivariana. Y creo que todos sabéis perfectamente lo que eso significa. Por cierto, antes de seguir, si quieres estar al tanto de los principales acontecimientos a escala internacional, para así ser el primero en saber qué demonios es lo que está pasando, no te olvides suscribirte a VisualPolitik. Y os lo digo porque muchos no estáis suscritos. Y cambiar eso, pues es algo que solo te va a llevar un segundo. Un clic y listo. Así que, ¿qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero que sí, que podamos darte la bienvenida a esta comunidad. Pero bien, dicho esto, la pregunta es: ¿realmente es posible prepararse para un cataclismo de este tipo? Pues amigos, amigas, lo cierto es que sí. A ver, los terremotos son uno de los fenómenos naturales que más impacto han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Han destruido ciudades enteras y han segado la vida de millones y millones de seres humanos. Son particularmente dañinos porque son impredecibles e inevitables. Eso no es nada nuevo. Lo que sí es más nuevo es saber cómo resistirlos, cómo sobrevivir a ellos y cómo hacer cada vez más seguros los edificios y las infraestructuras. Y aquí hay un país que destaca por encima de todos los demás. Evidentemente sí, estoy hablando de Japón. Los japoneses saben que hay un 70% de posibilidades de que un megaterremoto suceda en Tokio durante los próximos 30 años. Y de hecho, hace no tanto, este país ya experimentó una tragedia colosal. Muchos lo recordaréis. Porque el 11 de marzo del año 2011, un enorme terremoto de magnitud 9,1 se originó en la prefectura de Miyagi y sacudió buena parte del país. Amigos, el gran terremoto del este y el posterior tsunami dejó a sus espaldas casi 16.000 fallecidos y más de 6.000 heridos. Y sí, hablamos del terremoto que terminó provocando el desastre de Fukushima. Pese a ello, el grueso de las víctimas fue provocado por el tsunami. Y no olvidéis que estamos hablando de un loquísimo terremoto de magnitud 9,1. Si la cosa no fue peor, es porque en Japón llevan preparándose desde hace décadas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la primera normativa antisísmica de este país data de 1924 y, por supuesto, desde entonces han evolucionado una barbaridad. Gracias a todos los planes de prevención que tienen, la estructura de los edificios de Japón son mayoritariamente de acero, que es, por ejemplo, mucho más flexible y resistente a los movimientos que el rígido hormigón. Además, en muchos casos, también se instalan vigas transversales que absorben energía del terremoto. Y, por supuesto, los edificios más altos cuentan también con amortiguadores sísmicos en las bases. Y a ver, la pregunta crucial, ¿cuál es el coste de estas medidas? Pues lo cierto es que tampoco es tan exagerado. Hablamos de que construir un edificio tan resistente como los de Japón puede costar en torno a un 10 o un 15% más que uno común. Pero vale, lo sé, hablamos de Japón, un país rico y tecnológicamente avanzado. No es un buen ejemplo, no es una comparación razonable con Venezuela. Pues bien, ¿sabéis qué? Que lo cierto es que no tenemos que irnos tan lejos. Amigos, en 2010 se produjo un enorme terremoto en Chile de 8,8 grados de magnitud. El terremoto afectó al 70% de la población del país y provocó más de 500 fallecidos. Pero aún así, gracias a las regulaciones antisísmicas, tan solo 2 construcciones en alturas quedaron tan dañadas que se tuvieron que derribar en la capital, en Santiago. Las inversiones de Chile en infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana y planificación urbana han logrado asegurar que en esta ocasión el número de víctimas sea bajo, a pesar de la intensidad del terremoto. Y es que aquí está la clave. Si estás situado en una zona de riesgo sísmico, tienes que prepararte sí o sí, porque aplicando medidas que son relativamente bien conocidas, puedes reducir una barbaridad el número de víctimas. Y ojo que muchas veces el hecho de tener simplemente una guía de construcción con medidas preventivas relativamente sencillas puede suponer una diferencia abismal. ¿Y qué pasa en Venezuela? Pues claro,
os podéis hacer una idea. De hecho, según parece, hay promociones públicas de viviendas construidas por el propio Estado que han colapsado. Este es aparentemente el caso del complejo habitacional Urbanismo Hugo Chávez. Y amigos, desgraciadamente creo que no hay mejor representación de lo que supone esta dichosa y condenable revolución. En fin, amigos, amigas, todavía es pronto para conocer el alcance real de los daños, pero la cosa no pinta bien. Espero de corazón que las peores previsiones no se cumplan y que en cualquier caso este sea un punto de inflexión definitivo para un país que ya ha sufrido demasiado. Desde aquí, de parte de todo el equipo de la Visual Factory, un abrazo enorme a todos los venezolanos. Mucha, pero que muchísima fuerza. Y ahora, amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Politics si aún no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí, espero veros pronto aquí en una próxima entrega.